Ok, entonces hemos hablado de dos elementos que están íntimamente ligados, como son el acceso a la información, la economía y los procesos, o tres elementos, y los procesos democráticos. Es curioso, por lo menos para mí es tristemente curioso, ver comportamientos muy similares entre el partido de gobierno o el gobierno, no sé si este gobierno, el Poder Ejecutivo, realmente es parte del proceso político y del partido político que lo puso en Palacio, pero en teoría y formalmente es así, ¿de acuerdo? Entonces, la restricción que Palacio de Gobierno le puso a la prensa, duramente criticada por él y por su entorno, es exactamente la misma que hemos visto en los últimos días que ha puesto el Congreso de la República, ¿de acuerdo? O sea, como un debate, ¿no es cierto? Pues un debate en una asamblea, en un parlamento de representantes ciudadanos, puede ser puesto de espaldas a la ciudadanía, ¿no? Y cuando el primer ministro en algún momento, por temas de seguridad nacional o por temas de información reservada, decide no mencionar ciertos temas, la congresista Pablo inteligentemente lo invita y le dice, ok, pasemos a una sesión reservada, pero igual me lo vas a decir. Entonces, siempre estamos hablando de la necesidad de compartir información para la toma de decisiones, por lo menos para la toma correcta de decisiones, ¿no? Que es un poco lo que hablamos del fast fashion hace un momento. Yo no soy culpable de comprar ese polo que fue producto de un desarrollo utilizando como mano o materia prima y mano de obra niños de Bangladesh, porque no lo sabía. O sea, no me puedo denominar cómplice, ¿cierto?, del proceso de explotación. Entonces, este factor común que tiene la oposición y el oficialismo en términos de ausencia de información y restricción del acceso a la información, ¿tú crees que es un tema de querer ocultar algo, de querer gobernar sin informar, o simplemente crees que es un revanchismo contra ciertos grupos económicos que influyen directamente en la prensa y dicen, ok, ahora pues no te lo doy? O sea, es como un tema personal. ¿Es un tema de política de Estado o es un tema personal? Pues no lo sé. Lo que sé es que la posibilidad de la crítica pasa por haber conocido el proceso que lleva a la toma de decisión. Y me parece que las declaraciones de hace unos días de Montoya pintan de cuerpo entero el modo como se entiende el compartir información por parte al menos del Congreso, ¿no? Lo que dijo fue, hablando dirigiéndose a los periodistas, a usted en el Congreso pasan muchas cosas. Lo que a ustedes les debería importar solamente es el resultado, no el proceso. Sí, claro, exacto. O sea, es una clase de cómo no debe entenderse la democracia. Lo que a ustedes les debe importar es el resultado, no el proceso. O sea, es una versión tecnocrática absoluta, ¿no? Ustedes posiblemente no entiendan las complejidades de una deliberación parlamentaria, ¿no? Así que les vamos a decir cómo terminó. Porque lo importante es la norma que se aprobó y no lo que condujo a ella. Eso es totalitarismo absoluto, ¿no? O sea, no en vano estamos hablando del almirante Montoya, ¿ok? Entonces, da pena porque eso mismo parece, como tú mencionaste, estar ocurriendo también en el caso del Ejecutivo, no solamente en el Legislativo, ¿no? Pensar que a la ciudadanía no le importa, o peor aún, no debe importarle el modo como se toman las decisiones, porque lo importante es la decisión ya tomada, no el proceso. Y si nosotros pensamos en lo que decíamos al inicio de esta conversa sobre la democracia, vemos con claridad que este tipo de prácticas son antidemocráticas. Porque en la democracia lo que importa es el proceso. El resultado sí, porque la democracia tiene una función instrumental y está orientada a tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía. Ese es un lado de la democracia. Pero el solo hecho de participar, o por lo menos de enterarte de cómo están ocurriendo los procesos que conducen a decisiones, también es democracia. Porque la democracia no solamente es instrumental, sino también tiene un valor intrínseco. Participar es valioso per se, ¿ok? Tomar parte de estos procesos es valioso per se, y no solamente, como dice Montoya, el resultado. Ya, y si eso es así, entonces, Gianfranco, una asamblea constituyente como un proceso democrático, ¿es algo que deberíamos vivir ahora?
Ya, el tema con la Asamblea Constituyente, yo creo que se enmarca en este debate también hasta cierto punto, ¿no? Una constitución, o sea, el texto de una constitución política de un país podemos entenderlo como el resultado de largos procesos de deliberación, negociación, etcétera, etcétera, que son los que lleva a cabo una asamblea constituyente justamente, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que la democracia es valiosa por el resultado que obtiene, tendríamos que decir que pues, lo que estamos evaluando ahí es el contenido del texto constitucional, ¿bien? Pero si decimos que la democracia es valiosa también por el proceso que conduce a decisiones plasmadas luego en un texto constitucional, tendríamos que darle más importancia a lo que ocurre durante el ejercicio de las funciones de la Asamblea Constituyente. Yo creo que el debate debe enfocarse en ambos polos, porque se ha estado inclinando hacia solamente lo primero, hacia si conviene cambiar o no la actual Constitución, porque su contenido está muy vinculado al neoliberalismo, porque no lleva una distribución justa de la riqueza, porque tiene... Por el solo hecho de haber sido producto o haber sido, digamos, parte del resultado de un gobierno dictatorial y corrupto. O sea, pero yo creo que la crítica es contextual, lo cual es una locura, porque la crítica no es necesariamente a la carta, o al contenido de esa carta, o al modelo económico, o a la regulación laboral, social, etc. La crítica es, en algún sector, al hecho de que solo sea un hijo o una hija de un gobierno funesto como... Yo creo que convendría distinguir ambas cosas, ¿no? Justamente... uno puede criticar el contenido de la Constitución, el famoso y criticadísimo capítulo económico, y decir que ese capítulo interfiere con una justa distribución de la riqueza y con la justicia social, etcétera, etcétera, porque está basada en principios económicos neoliberales. Ok, ahí lo que se está criticando es el contenido del capítulo económico, es decir, el contenido de la Constitución, o de una parte de esta, ¿no? Pero hay otro aspecto que también es muy importante tomar en cuenta, y es el carácter simbólico, algo que tiene que ver con lo que tú mencionas, del proceso que llevó a esa Constitución. Y más allá de esto, yo diría que lo importante aquí es cómo se conformó esta Asamblea Constituyente o este Congreso Constituyente Democrático en el 92, que llevó a que esta Constitución que tenemos ahora, la de 93, sea la Constitución vigente, ¿no? Porque muchos sectores lo que demandan es más que el resultado, o sea, no van con una concepción predeterminada de cómo tendría que ser la nueva Constitución. Eso seguramente lo hacen algunos sectores, pero yo creo que muchas de las cosas que se demandan es tener la oportunidad de tomar parte en ese proceso constituyente. ¿Y quiénes demandan eso? Los sectores que han estado históricamente marginados durante los 200 años de República y antes, ¿no? Desde la colonia, desde la conquista. República. ¿Ah? República entre comillas, ¿no? Bueno, república nominal, ¿no? Somos la República del Perú, pero realmente no lo somos. Una república fallida desde por convención se conoce como un periodo republicano. Pero no sé si me dejo entender, es decir, sectores que han estado históricamente marginados de la vida social, política, de beneficios económicos del Perú, ahora demandan, por lo menos, como punto de partida, como un nuevo comienzo, como una refundación del pacto social, siendo la Constitución el núcleo o simbólicamente el eje fundacional de una república, ahora demandan participar de esta Constitución que debería tener el significado de una refundación del pacto social y la constitución de una nueva república, ahora sí inclusiva. Eso es lo que ha pasado en Chile, eso es lo que ha pasado en Bolivia, eso es lo que ha pasado en Ecuador, que estamos hablando de constituciones que reconocen un Estado plurinacional, algo que las constituciones liberales anteriores no reconocían o no de manera tan explícita, ¿no? Y ahí lo que vemos es el valor simbólico y real, ¿no? De el proceso constitucional, no tanto el resultado del proceso. También, obviamente es importante, pero finalmente lo que importa es, en primera instancia, quién va a hacer la Constitución o quiénes van a hacer la Constitución. Y por lo que se está luchando ahora en esta demanda, creo yo, o por lo menos en parte de algunos sectores de la izquierda, es ampliar las bases e incorporar e incluir aquellos sectores que nunca se vieron representados en la República para que ahora puedan hacerlo a través de la nueva Constitución.
independientemente del resultado. El resultado no se puede prever, bien, porque no se sabe cómo va a estar compuesta esa asamblea constituyente. Y yo creo que lo importante aquí es planificar bien cómo va a ser el proceso de selección de asambleístas. Puede ser mediante elección, ¿ok? A mí me parece la manera más imperfecta, hoy por hoy, de elegir representantes para cualquier cosa, ¿no? Eso lo mira nuestro Congreso, o sea, ya hace tiempo que esa fórmula de representatividad a través de elección por sufragio universal no funciona, ¿no? Hay otras formas, felizmente, como por ejemplo la lotocracia, ¿no? Sorteo, como por ejemplo ocurre en el caso de los jurados en el sistema judicial estadounidense, ¿no? Te sortean como representante. Y algo así también ocurrió en el proceso constitucional de Islandia en el 2016. Los miembros de la Asamblea Constituyente de Islandia, de su última constitución, fueron sorteados. Y eso te permite una muestra aleatoria y mucho más plural de la que tendrías si hubiera elecciones por sufragio, porque cuando tú eliges candidatos, casi todos los candidatos tienen un perfil parecido. O sea, porque para poder convertirse en candidato, primero tienes que ser, en la mayor parte de los casos, empresario con plata y con contactos. Eso ya hace que los candidatos sean muy homogéneos. O sea, es una ilusión creer que el sufragio universal realmente lleva a una representatividad real. No, porque los candidatos son siempre los mismos, o casi siempre. Incluso los outsiders tienen el perfil de toda la vida del candidato. Un pata con plata que logró conectarse políticamente y comprar una posible candidatura. Eso es. Eso no ocurre cuando tienes una muestra aleatoria, donde cualquiera puede salir sorteado. Eso te da la posibilidad de una mucho mayor pluralidad. Y como hemos visto, cuando tienes más pluralidad, tienes más información porque tienes más perspectivas distintas. Por lo tanto, el resultado va a ser mejor y más duradero. Y eso que se aplica para el proceso legislativo, también se puede aplicar para una constitución. Es decir, si tuviéramos una asamblea constituyente constituida o formada de esa manera, por esta muestra aleatoria, que sería mucho más representativa que la que obtendríamos por sufragio universal, posiblemente el resultado sería mucho más diverso o encarnaría mucho mejor esa diversidad que tenemos ahora, ¿no? Y en ese sentido sí podríamos hablar de una constitución para un Estado plurinacional, que es lo que ha ocurrido en Chile. Mira, a mí me gusta la idea, me gusta la idea de una asamblea constituyente como un efecto claro de representación y ejercicio democrático, ¿de acuerdo? En los términos en los cuales tú lo has planteado. Particularmente creo que hoy ese llamado a una asamblea constituyente no atiende a esa democracia o a esa necesidad de una democracia inclusiva. Yo creo que atiende a otra cosa. Y además creo que no es el momento. Creo que una constituyente requiere un momento constituyente, es importante. Y hoy, en un país, probablemente en el país que peor ha manejado la pandemia, es un riesgo muy grande concentrar todos los recursos en redactar una nueva constitución, sobre todo cuando vemos que quienes hoy están llamados a hacerlo, pues tienen una calidad bajísima para eso, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión, pero a lo pero, que... No, discúlpame, permíteme que discrepe. Sí, estoy de acuerdo con una parte de lo que dices, estoy de acuerdo con que si entendemos que la Constitución va a ser la Constitución de Cerrón, yo estoy en desacuerdo, ¿no? Porque o sea, yo no creo que deba imponerse un borrador antes de que comience que se constituya una asamblea constituyente, ¿no? El borrador de la Constitución que se va a discutir y que se va a terminar aprobando con cambios o lo que sea, tiene que ser resultado de la asamblea constituyente, no puede venir de antemano, no puede darse a priori, para que simplemente la asamblea lo apruebe, ¿ok? Entonces yo creo que lo importante es, repito, aprovechar el momento. Quizás se va a ir acumulando la necesidad de cambiar la Constitución y generar las condiciones necesarias para que esa nueva Constitución se dé bajo estas condiciones que estoy mencionando, ¿no? De apertura, de inclusión, de pluralidad, para que lo que de ahí resulte no sea la Constitución de Cerrón, sino sea la Constitución del Perú creada, en principio, por los miembros diversos de esta Asamblea. Lo que pasó en el caso islandés es muy interesante, porque los medios virtuales permitieron que los borradores que la Asamblea Plural iba haciendo estuvieran a disposición de la ciudadanía para que cualquiera pudiera dar su opinión,
¿no? Se presentaban borradores y se iban corrigiendo según las sugerencias y recomendaciones que cualquier ciudadano podía dar vía Internet. Y eso fue lo que finalmente terminó constituyéndose en el texto final, ¿no? Entonces, si algo así puede garantizarse, yo creo que podríamos tener realmente la esperanza de una refundación del pacto, ¿no? No es la constitución de Cerrón, ¿no? Si fuera así, yo estaría en completo desacuerdo, ¿no? Que esperaríamos que pase este gobierno para no tener ese peligro, porque ve todo a saber lo que habrá ahí. Pero si es lo otro, yo creo que se puede aprovechar el momento porque ya hay suficientes demandas para que esto ocurra, ¿no? Ahora, Sí. perdón, quiero quedarme con algo que has mencionado varias veces y es la necesidad de que participemos nosotros en los asuntos públicos que nos conciernen y eso evidentemente como parte de la construcción de nuestro propio destino, ¿ok? Entonces, entendiendo eso así, significa que estarías tú de acuerdo con que los padres de familia intervengamos en la currícula escolar y por lo tanto estás a favor o estarías a favor de la contrarreforma educativa.